debemos decir que muchos de los casos de tortura que encontramos acá fueron, o mejor, a los cuales le podemos imputar su autoría a los grupos paramilitares, fueron cometidos en momentos en los cuales los grupos paramilitares se encontraban en un supuesto cese de hostilidades. Es así que podemos señalar que desde el 1 de diciembre del 2002 al 30 de junio del 2007 se registraron por lo menos 530 violaciones a este cese de hostilidades prometido por los grupos paramilitares. Lo que quiere, estas violaciones se presentaron en 27 de los 32 departamentos del país. De estas 3.530 violaciones, resultaron lastimosamente víctimas de tortura 344 personas, torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes. Y para complementar la información que nos daba Livio sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos, tendríamos que decir además que desde el fallido cese de hostilidades hasta diciembre del 2007, los defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales hemos sufrido por lo menos de 4.426 amenazas contra nuestra vida como forma de presionar y de limitar nuestra labor. En el informe también encontrarán lo que se refiere a las prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes divididas por sectores sociales. En cuanto a personas detenidas y detenidas políticas, principalmente encontramos que la política del IPEC o de los guardias del IPEC ha sido el infringir castigos físicos, aislamientos y castigos psicológicos a detenidos que exigen sus derechos, a detenidos que han entrado a solicitar por medio de derechos de petición que de alguna forma se le garantice su derecho a salud, resocialización, trabajo, educación, etc. En cuanto a campesinos y campesinas, principalmente han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, coincidencialmente en zonas donde se están implantando megaproyectos de empresas transnacionales o proyectos de gran importancia para el Estado, en los cuales ha ingresado el ejército a proteger esas zonas y, contrario a lo que pensamos, que debería garantizar seguridad y los derechos a los campesinos, la situación ha sido totalmente contraria. Estos campesinos han venido siendo víctimas de torturas, víctimas de detenciones, estigmatización, muertes y por supuesto el desplazamiento. Posteriormente se vienen implantando ahí estas empresas para desarrollar una serie de proyectos productivos a gran nivel. Mujeres, niños y niñas, los cuales han sido maltratados por su condición y han sido víctimas principalmente de agresiones sexuales por parte de actores armados en el conflicto. Población lesbiana, gays, bisexuales y transgeneristas, los cuales cuando se les ha infringido torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes, se les ha hecho como una forma de retaliación por la opción sexual que ellos han escogido. Y la población afrocolombiana, a la cual lastimosamente por una cuestión de racismo se les sigue maltratando en Colombia, sobre todo cuando son detenidos en los centros transitorios de reclusión, como es el caso de Bogotá. También encontrarán en el informe una parte que es tomada del Comité Distrital de Derechos Humanos de la Personería, que realizó un seguimiento a la situación de derechos humanos en las 19 estaciones de policía de Bogotá, y encontró situaciones tales como que en Bogotá a las personas se les limita el acceso al agua, no se le brindan condiciones apropiadas de higiene en las estaciones de policía. La mayoría de estaciones fueron construidas en zonas donde el frío en la madrugada es muy fuerte. La temperatura en Bogotá puede bajar hasta los 4 o 5 grados. Estas personas no se les entregan colchonetas, no se les entregan frazadas, se les detiene muchas veces con heridas abiertas, no pasan a medicina legal, la policía no está capacitada siquiera para hacer una sutura, los botiquines se encuentran con medicinas vencidas, no se encuentran con planes de evacuación. Y a pesar de que algunas estaciones de policía de Bogotá han sido reformadas, estas reformas obedecen más a garantizar la seguridad para que estas personas no se fuguen que a garantizar sus derechos humanos. Finalmente debemos señalar que a pesar de que la práctica de la tortura persiste en Colombia desde hace mucho tiempo,
y que es sistemática y que hay trabajos importantes e interesantes como el de la Coalición Colombiana contra la Tortura para hacerla visible, para documentarla y para exigir que en Colombia se ratifique el protocolo facultativo contra la tortura, esta práctica sigue siendo arropada por el manto de la impunidad. Y hasta el momento la mayoría de los casos que hemos denunciado, los 300 y tantos casos de los cuales he hablado aquí, permanecen con investigaciones suspendidas, archivadas o que aún no han sido abiertas. Y las pocas que se encuentran abiertas se encuentran siendo dilatadas por parte del ente investigador.